Saludamos ya a José Manuel Pazos, CEO de Omega Financial Partners. Hola José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de verte de nuevo. Igualmente, buenas tardes. Bueno, menudo papelón el que tiene el Banco Central Europeo. Bueno, yo creo que estamos en una fase en la que gestionar, en la medida que ha desaparecido ese forward guidance, que alguno de tus colegas comentaba antes, pues obviamente uno se acerca a las reuniones de una forma muy diferente a como nos hemos venido acercando en los últimos tiempos. Estábamos muy bien acostumbrados. Eso genera más volatilidad. Hemos visto cómo la volatilidad de los tipos de interés ha repuntado mucho y lo ha hecho además de una forma seria. Hay que remitirse allá para el 2008 para encontrar volatilidad en los tipos de interés como la que estamos teniendo ahora. Pero yo creo que al mismo tiempo que desaparece el forward guidance, tiene que responder a lo que el mercado está descontando. El mercado al final se comporta en términos de qué es lo que espero y qué es lo que se produce. Yo tengo para mí la certeza de que el sorprender, además de haber desaparecido el forward guidance, sorprender con movimientos que no han podido ser anticipados por el mercado, creo que es algo demasiado arriesgado, visto lo que hemos visto con el caso británico, que aunque no sea mutis mutandis un caso idéntico, lo que sí nos dice es que cuando tú sorprendes al mercado, la reacción del mercado en el estado en el que está puede ser particularmente violenta. Yo no creo que en cuanto a tipos de interés tengamos sorpresas. Como sabes sobradamente, y habéis hecho mención a ello ahora en estos comentarios previos, la clave está, yo creo, en los procesos de ir desarmando poco a poco toda la arquitectura que se generó en las dos crisis sucesivas que hemos vivido, el COVID y la anterior crisis financiera. Creo que la clave está más ahí. Bueno, pues si ahí está la clave, ¿esto cómo se hace, José Manuel? ¿Cómo se pasa de un QE a un quantitative tapering? Pues hombre, siempre se ha dicho que desmontar siempre es más difícil que montar, porque estás atado a aquello que has construido. Cuando tienes que montar, tienes libertad para ir creando en función de lo que las circunstancias te están exigiendo. Ha habido un montón de programas. Hemos criticado a veces un poco la cantidad de acrónimos que el Banco Central Europeo nos ha ido poniendo sobre la mesa y que hemos tenido que ir aprendiendo y familiarizarnos con ellos, ¿no? Antes también uno de tus colegas hacía referencia a la TLTRO. Ya podía ser un poco más corto, pero lamentablemente es ese acrónimo. Lo que está ocurriendo es que, para hacerlo más sencillo, lo que está ocurriendo es que muchas de estas medidas lo que están siendo es un limitador de la eficacia de las políticas que se están pretendiendo implantar. Se va de una política monetaria muy laxa a una política monetaria que se pretende restrictiva, en tanto en cuanto además la política fiscal está siendo expansiva, que es yo creo que uno de los cambios más importantes con el que se está tratando esta crisis respecto a las otras precedentes que hemos tenido. Entonces, para desmontar ese andamiaje, primero hay que desmontar aquellas partes que realmente están actuando de forma inmediata más contra lo que se está tratando de promover. Y yo creo que en la medida en que se está más o menos asumiendo que hay un exceso importante de liquidez en el mercado europeo, en el mercado monetario europeo, que puede rondar pues cerca de los 5 billones de euros, pues lo primero lo que hay que tratar es de evitar que esa situación de exceso de liquidez continúe ahí, porque lo que hace es muy ineficaz la subida de tipos y por lo tanto la restricción monetaria no acaba por llegar a la economía como ellos pretenden. Hay varios programas que tienen que seguir estando, pues porque son los que dan soporte en caso de una situación de tensión, como ocurrió ahora con el Banco de Inglaterra, pero la situación de ajuste monetario, igual que cuando los tipos bajaban, eso no era suficiente, ahora hay que revertirla y hay que hacer esa reversión pues cumpliendo pues lo que debe cumplir un banco central de un país desarrollado, de un área desarrollada, que es hacerlo intentando no tener que alterar y no tener que pensar en efectos retroactivos para que esa forma de trabajo pueda ser recuperada si algún día se necesita y sea igual creíble que lo fue cuando se aplicó. Creo que acabas de dar también con una de las claves. En el caso de que fuese necesario, a lo mejor habría que resucitar dentro de unos años los QEs. Lo digo porque subir los tipos de interés y al mismo tiempo comprar bonos no tiene ningún sentido, aunque lo haya hecho el Banco de Inglaterra, pero no sé, José Manuel, hay quien no termina de creerse que los bancos centrales puedan retirar los estímulos sin provocar un gran daño no solo a los mercados financieros, también a la economía.
Bueno, tú antes hacías un relato muy interesante porque ponías en contraste lo que se pensaba hace no mucho tiempo, casi antes de ayer, y cómo ha cambiado el estado de ánimo del mercado. Generalmente todos tenemos una idea de que la subida de tipos de interés pues es una subida que las economías tienen una capacidad limitada. Alguna vez que hemos comentado, hablamos, ¿dónde está un poco el tipo que podríamos considerar neutral? Pues posiblemente no muy lejos de donde vamos a estar en breve, de aquí a Navidad. En el caso europeo yo creo que probablemente ese tipo de interés neutral pueda estar alrededor de ese 2%, pero dudo que nos vayamos a quedar ahí. Es decir, no hay que olvidar que tenemos una tasa de inflación que lo normal es que se vaya moderando, pero lo que está engordando mucho, y eso es la dieta para esto es mucho más rigurosa, es la inflación subyacente. Por lo tanto, vamos a padecer un tiempo tipos de interés por encima de lo que se puede considerar neutral, pero tanto en Europa como en los Estados Unidos. Yo creo que eso, siendo así, no deja de poner también sobre la mesa el hecho de que los niveles de rentabilidad que han alcanzado en muchas emisiones de bonos de primera calidad, en el mundo investment grade, ese nivel que se ha alcanzado empieza a ser muy atractivo para los inversores. Por lo tanto, puede ser perfectamente compatible que pueda venir una demanda para comprar bonos por parte de la comunidad inversora, que permita más fácilmente que los bancos centrales se vayan escapando progresivamente de ahí, pero para eso hay una razón sine qua non, y esa razón sine qua non es que los mercados conciban que no hay mucho espacio de subida más allá de lo que podamos considerar los tipos de interés neutrales, o un poquito más, que es lo que realmente están cotizando. Los tipos de interés en Europa están cotizando alrededor de un 3, pongamos así, a efectos de cualquiera que quiera hacer un planteamiento más allá de lo inmediato, a 1 año, 2, 3 años, sabe que la curva está al 3%, esto es lo que considera. Esto en Estados Unidos podemos hablar de 1,5 puntos más para hablar en términos generales. Y si el mercado concibe que eso es lo máximo, entonces el mercado empezará a comprar bonos, porque la gran duda que hay es efectivamente la que tú apuntas. Cuando deje de estar los bancos centrales comprando, entonces ¿quién compra? Porque los niveles de emisión de deuda continúan y van a continuar durante tiempo, dado estas políticas fiscales expansivas. Entonces yo creo que efectivamente es lo difícil de sustituir una cosa por otra, de esto que tienes que quitar una pieza e inmediatamente poner otra. Bueno, pues en ese ajuste, que es imposible la simultaneidad, yo creo que es donde está la habilidad de los bancos. De ahí, y me remito un poco a lo que te comentaba al principio, que es muy difícil que un banco central a estas alturas nos sorprenda. Un banco central del tamaño nos puede sorprender, no sé, algún país con menor implicación en la marcha de los mercados, pero que una Reserva Federal o que un Banco Central Europeo sorprendan, tienen que tenerlo muy claro, porque en estos momentos ese factor sorpresa podría descabalgar un escenario que aparenta ahora en estos momentos positivo, que yo creo que empeorará. Es decir, esto que estamos viviendo es un momento de cierto cansancio de todas estas noticias negativas. Es verdad que hay cosas que se van abriendo, pero vamos a tener que atravesar un invierno durísimo y con una inflación que se va a resistir mucho a bajar, ya no solo este año, sino también a lo largo del año 23. Entonces yo no echaría mucho las campanas al vuelo. Todavía creo que no se pueden echar campanas al vuelo. Todo un poco también, José Manuel, también se comenta que China podría apretar las tuercas a Estados Unidos vendiendo su cartera de bonos norteamericanos, algo de lo que también se habló y mucho durante la guerra comercial. ¿Tendría eso sentido para China? Bueno, China, si cualquiera de nosotros hiciéramos la lista de las prioridades de China, el fastidiar a Estados Unidos en términos monetarios quizás esté seguramente en el percentil más bajo. Es decir, que creo que China en estos momentos tiene una situación muy compleja. Estos días estoy viendo algunos datos comparables de consumo y ventas minoristas tanto en Europa, Estados Unidos y China, y prácticamente es el único mercado del mundo donde todo aparece en rojo. Al margen de que estadísticas, pues aquellos que sean más desconfiados puedan cuestionarla, ¿no? Entonces, China, no cabe ninguna duda que va a tener un problema, tiene que hacer frente a un problema de crecimiento, porque eso, lo que se había planificado inicialmente, aquellos 15 años al 5%, eso está completamente fuera del tablero. Y China ahora tiene que abordar un proceso. Hay que pensar que es el único país de los grandes que está bajando los tipos de interés, está haciendo una política y además está intentando estimular fiscalmente la economía, está tratando de estimularla por todos los medios. ¿Qué ocurre? Que entramos ahora en un periodo más oscuro, porque hemos tenido el Congreso del Partido Comunista, de ahí no sale precisamente transparencia, pero yo creo que en cuanto a lo que es quererle hacer daño a Estados Unidos, hace más daño el que renueve la cúpula militar que no que se haga un planteamiento de venta de bonos, cosa que por otra parte tampoco me parece que sea algo que vaya a tener un impacto
impacto que a efectos de lo que China puede pretender, que es mediáticamente colocarse como un gran actor. Que China venda bonos o no venda bonos de los norteamericanos, yo creo que tiene un efecto en estos momentos, o sea, como digo, tiene un nivel de prioridad muy por debajo de lo que pueden ser pues, otros muchos problemas que tiene China, que tienen que ver con la liquidez, con proveer liquidez, con que el mercado inmobiliario, no solo el chino, pero sobre todo el chino, va a pasar situaciones de dificultad en los próximos meses. Eso es quizá el mercado que aparece como el de mayor riesgo ahora, pero no creo que China, la respuesta que te diría es yo no creo que China tenga en mente jugadas de este tipo que puedan ser más clásicas de un entorno donde, bueno, pues no pasa nada y por lo tanto si tengo que hacer algún tipo de medida de presión lo hago por esa vía. China nos asusta más con cualquier movimiento en lo militar que con un movimiento en lo financiero. Lo financiero lo tiene que atender fundamentalmente dentro de sus fronteras, no fuera. Desde luego. José Manuel Pazos, CEO de Omega Financial Partners, un placer, muchas gracias, cuídate, un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. 12:27, hacemos una pausa y continuamos con el momentum de la economía y los mercados.